Con el señor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, para entender los alcances de este fallo. Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Queremos entender los alcances de este fallo. Muchos consideran que es una medida tal vez no oportuna debido a la situación que se vive a nivel nacional. ¿Usted cómo la identifica? Porque también era considerado discriminatorio no permitirle a las personas que ya estarían rehabilitadas poder ejercer este tipo de cargos. En nuestro país hay un problema grave que en realidad es heredado del derecho penal europeo. Nosotros consideramos de una manera ficticia que la persona que cumple una condena se encuentra automáticamente rehabilitado. ¿Por qué? Porque entendemos de que la teoría indica que en el transcurso del internamiento, en el transcurso del pago de la pena, ha sufrido la intervención de psicólogos, de asistentes sociales, que lo han ido guiando y han ido limpiando su conciencia hasta el punto en que cuando cumple la pena sale para ser una persona útil a la sociedad con el pasado olvidado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros primero es sincerar el derecho con la realidad. El cumplir una pena no implica estar rehabilitado. Y el estar rehabilitado tampoco implica estar resocializado. De la misma manera en que un pederasta, una persona que habiendo estudiado pedagogía, no puede regresar al salón de clase a volver a interactuar con niñitos, ¿no es cierto? Así también se puede recortar el derecho al trabajo ponderándolo con otros derechos y con el bien superior, que en un caso son los niños y en el otro caso es la sociedad. Porque todos tenemos el derecho a vivir en paz y en tranquilidad, porque la razón de ser del Estado es esa precisamente. La razón de ser del Estado es brindar seguridad y estabilidad a las personas que viven en un determinado territorio y acatan la autoridad del Estado a cambio de que ese Estado trabaje para ellos. Doctor Álvarez, es decir, usted no está de acuerdo entonces con el fallo del Tribunal Constitucional. Y se lo pregunto porque precisamente la magistrada del TC, la señora Luz Pacheco, lo defiende indicando que no permitirle a las personas condenadas por terrorismo que han sido rehabilitadas, han pagado estas compensaciones económicas y demás, ejercer ese tipo de cargos sería un acto discriminatorio. ¿Usted cómo lo ve? En absoluto. Es una postura sumamente garantista, quizás hasta inocente, porque es una magistrada que recién está en su primer año en el Tribunal Constitucional. Cuando vea otros asuntos igual o más graves, va a ir forjando un criterio más orientado hacia la sociedad y al bienestar del conjunto de los peruanos, del bien común, y no necesariamente sacrificar el bien común por el interés de una o dos personas. El problema fundamental es de que la discriminación se produce en tanto se pueda afectar el derecho al trabajo, la libertad del trabajo, de una manera grave y desproporcionada. En este caso no, en este caso lo que se está diciendo, lo que se debería haber dicho, es de que la persona que participó en hechos de violencia delictiva y fue condenada por un conjunto de delitos que lo enmarcamos en terrorismo, muy graves, y que constituye de una máxima gravedad, no puede estar vinculada a puestos del Estado, al Estado que quiso destruir con sangre, ¿no es cierto? No tendría mucha coherencia, ¿no? Al igual que el pederasta puede trabajar en lo que quiera, pero no volver a conducir niños. El guía scout
que fue condenado por abuso sexual, no puede seguir siendo guía scout. Puede trabajar en lo que quiera, vender autos, puede ser filólogo, biólogo, lo que quiera. De igual manera, el que es corrupto, el que ha sido condenado por apropiarse del dinero de los peruanos, no puede volver a ser tesorero, ni a ser gobernador regional, ni ser director de economía dentro del Estado. Es obvio. Y me gustaría justamente recordar lo que decía Abimael Guzmán, lo del pensamiento Gonzalo, que nunca muere. Y por eso es que muchas personas cuestionan si un ciudadano, un peruano que ha sido condenado por terrorismo, cambia efectivamente su pensamiento, su visión, ¿no? De las cosas. Y eso es lo preocupante de cara a un eventual adelanto de elecciones y que este tipo de personas pudiese postular. Para usted, ¿cuál es el riesgo de que condenados por terrorismo puedan ocupar cargos públicos? El riesgo es enorme, porque en un país donde existe un multipartidismo, donde pueden haber 18, 20, 25 candidatos a la presidencia, ya hemos comprobado de que puede entrar a la segunda vuelta personas con 18%, 16%, 15%. O sea, un apoyo mínimo, que es el verdadero apoyo programático. La segunda vuelta se gana o se pierde por descarte, de forma tal que cualquier condenado, no solo por terrorismo, sino por corrupción, por asesinato, podría llegar a la segunda vuelta y de pronto, por el humor del electorado, por una sonrisa, por una propuesta o por el apoyo de un canal de televisión, podría ganar las elecciones y el Perú ser conducido por una persona condenada por terrorismo, por corrupción o por hechos sumamente graves. Por eso es de que los países, los estados, se arman de una serie de elementos, de instrumentos que los protegen. En Alemania no podría ganar la elección, ya sea regional o ya sea nacional, ningún simpatizante neonazi, por ejemplo. Es importante esa analogía para tener en consideración lo que podría ocurrir. Exacto. No es que haya discriminación. El neonazi puede poner una cadena de lavanderías, puede ser gerente financiero en cualquier empresa, pero no puede ingresar a la actividad pública a manejar los destinos de una región, de un municipio o de su nación. Doctor Álvarez, y en su experiencia, de derechos. Sí, en su experiencia, ¿este fallo podría ser revocable? ¿Qué se podría hacer ante esta situación? Bueno, en principio el doctor Ferrero ya ha cumplido su mandato y él mismo ha anunciado su deseo de ser reemplazado cuanto antes, e incluso no está bien de salud y el Congreso debería, una vez que logra cierta estabilidad política en nuestro país, que es lo deseable, elegir su reemplazo. 1. 2. En este momento, un grupo de congresistas podría presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para constitucionalizar, para ingresar al mismo texto de la Constitución el hecho de que la ponderación de derechos justifica, por un bien superior, el recorte, la limitación de ciertas libertades porque obedecen a criterios racionales y proporcionales, guiando al tribunal, en vista que no tiene iniciativa propia, guiando al tribunal, la misma Constitución, a que haga la tarea de defensa de los ciudadanos pacíficos, que es, como yo decía, la primera función de un Estado. Sí, doctor Álvarez, pero este proceso podría extenderse mucho tiempo porque recordemos que el adelanto de elecciones, parte de las demandas de la ciudadanía es que sea lo antes posible y podríamos enfrentarnos entonces a candidatos con ese tipo de antecedentes. ¿Cuánto tiempo podría demorar cambiar este fallo? Bueno, estamos en la ventana de reforma constitucional de enero. Inmediatamente debería ingresar a la agenda del Pleno
a la agenda de la mesa directiva un proyecto en este sentido con un artículo único. Esto es cuestión de una redacción de 2 horas. Y como ya hay reformas como la de el día de hoy sobre el voto de confianza que deben llevar a un referéndum, puede incorporarse en el más breve plazo esta reforma con un referéndum sobre varios instrumentos constitucionales que son necesarios para seguir perfeccionando la Carta del 93. Ajá, podrían aprovechar la instancia para realizarlo. En lo inmediato. Ajá, sería muy interesante que lo tuviesen en consideración. Y también su opinión respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque personas que han aprobado este tipo de fallos han sido cuestionados por muchos peruanos que han vivido en carne propia lo que se sufrió en la época de los 80 a causa del terrorismo. ¿Usted cómo los identifica? Bueno, el problema que tiene cualquier magistrado y el que hemos tenido todos los que hemos pasado por ahí, es de que las posiciones, las posturas, los conflictos son límite. Son temas que normalmente los jueces del Poder Judicial no han logrado solucionar, ni los políticos del Congreso, ni los políticos del Ejecutivo. Por tanto, son casos sumamente complicados. Y allí es donde aflora el talante de cada uno de los magistrados, porque es falso que una persona pueda ser impolítica, apolítica, independiente, desprotegida de cualquier prejuicio, de cualquier tendencia ideológica. No, todos tenemos una tendencia ideológica, todos tenemos un talante, y ese talante es el que va sumando para hacer una sentencia o tomar una decisión sobre un tema conflictivo. En este caso, como son 6 nuevos magistrados, cosa que no debería ser, que fue motivo, esto se ha ido sumando las vacantes por los problemas políticos del 2016, como se ha tenido que elegir a 6 de golpe, son 6 personalidades nuevas que recién están aprendiendo el manejo del tribunal y, lo que más importante, el manejo de su propia mentalidad y de sus propios prejuicios. De forma tal que, por ejemplo, ya vemos que en este caso ha prevalecido una postura extremadamente garantista, como si el derecho se pudiese desvincular de la necesidad de seguridad y de paz y de tranquilidad de una sociedad que, a diferencia de todo el resto de América Latina, sufrió el peor terrorismo, el terrorismo más sanguinario de todo el hemisferio occidental de toda su historia. Sí, doctor Álvarez, es importante no olvidar esos episodios. Hay que olvidar un poco los libros y las teorías que muchas veces son ficticias, que no tienen correlato con la realidad, y observar las necesidades reales de una población que quiere vivir con crecimiento y en paz. De acuerdo con usted, doctor Álvarez. Muchas gracias por su tiempo, su análisis.